Carlos Romero, con Economía International Group, su realtor de confianza. Feliz viernes, 15 de agosto, como todos los viernes, para darle un resumen de qué ha pasado en el mercado real estate, mercado hipotecario. Siempre hay noticias, novedades. Esta semana tenemos el tema de inventario, que lo sacamos todos los lunes. El tema de la inflación, ¿no? O sea, el reporte mes de julio. También ya con ese reporte se vaticina, se espera, se pronostica que en la Reserva Federal la próxima reunión, que es el mes de septiembre, es decir, el próximo mes, podría, y digo podría hasta que no suceda, pero hay una gran posibilidad de que comience a recortar sus tasas de intereses y sobre todo también la posibilidad, que también es bastante amplia, de que sea medio punto, ¿no? Esto, lógicamente, repercutiría en el mercado comercial directamente, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamo para carros, todas esas cosas, todos esos sectores se vendrían afectados directamente, ¿sí? Lógicamente, la economía tendría un aporte positivo y también, de una manera indirecta, podría beneficiarse de las tasas hipotecarias que han venido bajando, ahora lo revisamos, de una manera bastante atractiva, que más compradores se están sumando al mercado, no muchos, pero más, ya que esas bajadas que han venido siendo positivos, siempre bajar un poco ayuda a algunos a entrar al mercado, pero hay otros que esperan un poquito más y eso todavía podría suceder más adelante. Pero repito, esta reunión del próximo mes que ya se espera con mucho entusiasmo, por decirlo de esa manera, va a dar un paso, yo diría, positivo para el mercado real estate, donde bajaría, como repito, un poco más las tasas hipotecarias, aliviaría el mercado, entraría más gente y habría un poquito más de transacciones. Muchos hoy en día que están en el mercado están aprovechando esas facilidades o esos beneficios, esas oportunidades que ofrece el mercado actual, ya que cada día hay más inventario, cada día hay más competencia por parte de los vendedores y cada día hay más posibilidades de negociar no solamente que el precio que se va corrigiendo, sino el precio actual. Es decir, cuando entra al mercado, el precio listado se termina vendiendo en otro precio mucho más bajo del que comenzó cuando entró al mercado. Entonces, esos son oportunidades definitivamente para todos los compradores y también algunos que tienen esa posibilidad de, como está el mercado, de pedir los seller contribution, es decir, ayuda con los gastos de cierre, ayuda con las reparaciones, en fin, siempre hay muchas cosas que hoy este mercado brinda a todos aquellos compradores que literalmente están tratando de comprar una vivienda y eso yo diría se va a mantener todavía durante este año, ¿no? Pero la luz que podría comenzar a visualizarse de algún tipo de cambio de una manera positiva. ¿A qué me refiero? De una estabilidad en precios, porque ahorita estamos atravesando una corrección, podría beneficiarse una vez que las tasas hipotecarias estén un poquito más aliviadas, una vez que la reunión de la Reserva Federal sea positiva como todos están esperando, que se recorte las tasas o que comiencen a bajar, ya que se han mantenido durante un buen rato. Y eso tendría un impacto positivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a repasar, vamos a comenzar con esa noticia. Hay que esperar, hay que ser muy cauteloso una vez que cuando, sobre todo con la información que uno transmite, porque siempre son posibilidades, uno no está en los zapatos de las personas, pero de las que toman ese tipo de decisiones, pero sí uno se puede ir dando una idea de cómo el mercado podría tener un impacto positivo, lógicamente, una vez que comiencen a bajar las tasas de intereses de la Reserva Federal en el mes de septiembre, ¿no? El mercado core es cíclico. Ahorita estamos atravesando un ciclo de retos, negociaciones. Hoy estamos viernes, hoy día el presidente de Estados Unidos se está reuniendo, por ejemplo, con el presidente de Rusia acá en Alaska. Entonces hay muchas cosas que suceden, mucha concentración por un lado, el tema también de la bolsa de valores que ha tenido efectos positivos por todos estos pronósticos de la Reserva Federal que comienza a recortar sus tasas de interés a partir de septiembre y lógicamente el mercado hipotecario o el mercado real estate ha tenido de una manera positiva, más gente está entrando, más gente está buscando propiedades, según los reportes de las búsquedas en internet de realtor.com.
y eso lógicamente nos va a llevar a tener un mercado más, yo diría, más ágil, con más movimiento, con más ventas, lógicamente con siempre, por el momento, mejor dicho, con esa parte de beneficio por parte del comprador, ya que hay más competencia en la parte de ventas que en la parte de compra, menos gente comprando, va a beneficiarse un poquito más o va a haber, como repito, un movimiento más dinámico para el próximo año. Y esto va a ir comenzar a mejorar, ¿no? A mejorar porque esto es cíclico, siempre pues hubo un boom, ese boom comenzó a terminarse, hoy día estamos en una corrección y yo espero, estimo, de que va a venir una estabilización de los precios, ¿no? Toda corrección siempre hay no un fondo, pero un momento de acuerdo a otros factores que literalmente son las tasas hipotecarias, eso es definitivamente, porque se sumaría más gente al mercado y lógicamente la competencia de vendedores seguiría, porque más propiedades van a entrar al mercado, pero se ampliaría el mercado de compradores de lo que es la demanda para que pues la negociación que hoy día tienen, o mejor dicho, las posibilidades de negociación que tienen hoy día los compradores comience a ser un poco más limitadas, ¿no? Hoy día salen los pocos compradores, por darle un término, con un mercado de vendedores más amplio y muchos con la necesidad de vender y están dando posibilidades no solamente de bajar el precio, como pueden verlo en todos los reportes, sino también con algún tipo de concesión para poder movilizar o agilizar la venta de cada propiedad. Septiembre, rate cut like a after expectation July inflation report. Esto, lógicamente, ya comienza a ser un poco más se comienza a incrementar un poquito más las especulaciones lógicamente positivas de que esto va a tener un gran impacto o va a comenzar a reducir, repito, en septiembre las tasas de interés de la Reserva Federal y esto a consecuencia, como dice acá, el reporte que salió de julio, de la inflación de julio, perdón, que acaba de salir, ahorita se los muestro, que dio signos positivos a pesar de que se esperaba que iba a ser una inflación más bien que iba a subir, no que iba a bajar. Y eso pues son signos positivos para que un empujoncito y que la Reserva Federal comience a recortar sus precios, perdón, sus intereses, porque también ellos monitorean el tema de la tasa de desempleo que viene siendo favorable, un desempleo bajo, históricamente hablando, capaz no con las cantidades de empleos que se debieron o se pensaban que se iba a añadir, pero se añadieron muchas cosas, ¿no? Que hay detrás de toda una decisión que pueda tomar la Reserva Federal ahora en septiembre. Pero bueno, son buenas noticias. Si seguimos así, y eso creo que al final va a pasar. Y vamos a ver qué cantidad de recorte hay. Normalmente era un cuarto, aparentemente puede ser un medio punto cualquiera, mientras que recorten va a ser beneficioso para el mercado en general. Y todavía faltarían dos, si no me equivoco, son dos más reuniones en este año que también se inclina a que podrían seguir recortando las tasas de intereses, ¿no? Entonces, positivo para el mercado en general, claro que sí, hay que esperar en septiembre, pero ahora mismo las tasas hipotecarias, y ese es el siguiente cuadrito que les voy a traer, han venido acomodándose positivamente para todos aquellos que están tratando de comprar, que están sacando sus números, y eso es importante entender que las tasas, que es el punto principal que frena a mucha gente a entrar al mercado, ¿sí? Porque las propiedades se han venido corrigiendo, los precios han venido bajando, muchos atractivos, pero algunos quieren una tasa hipotecaria un poquito más simpática, un poquito más atractiva para poder entrar al mercado. Muchos se estaban preguntando, ¿y volveremos al 3%? Eso está como que bien difícil porque fue una excepción por el tema, o menos del 3%, 2%, o algunos hasta menos por un tema de pandemia, de recesión, y eso es como que casi bien difícil que podamos llegar. Lo que sí sabemos que las tasas hipotecarias están pegándose al 6,5, lógicamente a nivel nacional, y esto lógicamente es positivo, ya que hoy estamos agosto 15. Actualmente, según lo que acabo de ver en el reporte de Mortgage Daily News, 6,58, 6,5 casi, pero siempre con esa posibilidad de que algunos lender, bancos, entidades financieras te pueden dar una tasa mucho mejor, por eso es importante averiguar. Hay algunos que están obteniendo a tasas
menos del 6%. Sí, señores, hay un banco muy grande, ya deben saber cuál es, que con las facilidades o que brinda por por la actualidad, por el mercado actual, es dar algunos incentivos y eso lógicamente se van aplicando para el tema de bajar puntos y pueden tener una tasa mucho más atractiva que la que tiene el mercado, que es una tasa bastante atractiva, 6,58 al día de hoy, este fin de semana, ya terminando. eh, Estamos viernes, ¿no? Y con posibilidades de que se continúe de esa manera. No va a haber un brinco, no va a haber un cambio muy drástico, por lo menos al corto plazo, pero sí siempre dando esas expectativas, repito, por la próxima reunión de la Reserva Federal, que eso está como que lo principal en la noticia, y posiblemente tengamos una tasa un poquito más pegada al 6% en general, y eso, lógicamente, repito, hable con su broker, con su banco, pues puede encontrar una tasa mucho menor a la que hay a nivel nacional. Acá algunos aspectos, por qué debería en el 2021 los americanos record low mortgage rate, fue una locura, mucha gente salió a comprar, por eso fue el tema de la falta de inventario y el despegue del precio de la vivienda, 2,65, imagínense, de acá Weddy rate fall 3%, bueno, pandemia, eso es lo que pasó, eso fueron una de las herramientas para mover la economía, bajar las tasas hipotecarias de esa manera, ¿no? Pero, lógicamente, conforme pasó el tiempo, después de eso comenzó a subir porque vino la inflación y hoy día el tema que está abocado que está directamente visualizando la Reserva Federal es el tema de la inflación que se viene apretando, dando buenos signos, a pesar de que todavía estamos en 2,7%, que ese es el siguiente reporte, se los traigo, y el objetivo es el 2%, pero bueno, si se sigue en ese camino, pues lógicamente podríamos llegar o podría el gobierno llegar el próximo año, quién sabe antes, no sé, me refiero al próximo año fines todavía. Vamos a ver, porque a veces uno tiene una idea de qué podría pasar, según los expertos también, y al final es algo mucho mejor, ¿no? Como pasó la inflación, que es ese siguiente reporte que les traigo, que se esperaba que iba a ser una inflación un poquito más alta. No fue así y eso fue bien recibido por el tema hipotecario, por las tasas de intereses y comenzaron ya venían bajando un poquito, ¿no? Eso a consecuencia desde el reporte que salió la primera semana de este mes, los primeros días de la tasa de desempleo, es ahí donde el mercado hipotecario, el 10-year Treasury, que bueno, está entre sube y baja, que eso se va directo con las tasas hipotecarias, pero las tasas hipotecarias comenzaron a aliviarse de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y eso motiva a algunos a entrar al mercado, sacar sus números, ya que, repito, hay más posibilidades, ya que hay más inventario, ¿no? La Reserva Federal está un poco más inclinada a que pues posiblemente casi ya se espera que comiencen a recortar las tasas de intereses de la Reserva Federal el mes de julio, repito, por este motivo que también ayuda que la inflación se mantuvo en 2,7%, o sea, bajó un poquito. El mes de junio era de 2,8%. Y eso es lógicamente positivo, ¿no? Inflation held steady in July, los predictions por las tarifas predecían que iba a subir un poquito más, pero no fue así y llegó a 2,7, que eso es positivo y eso, repito, le pueda dar un empujón a que la Reserva Federal casi podría comenzar a recortar sus tasas de interés en el mes de septiembre. Entonces, acá está cómo está la inflación para que vean cuánto estamos. Por eso se preguntaban algunos, ¿podría volver a llegar las tasas hipotecarias al 3% menos del 3%? Bueno, si es que pasara por una eventualidad, que en ese caso fue la pandemia, lógicamente comenzó una inflación muy fuerte, por eso que cambió todo. O sea, si ustedes quieren esa parte positiva, que mucha gente compró todo, que lógicamente va a ser afectada por esta inclinación, como pueden ver acá, cuando las tasas hipotecarias bajaron drásticamente, lógicamente también por el tema de que estábamos atravesando una pandemia. La inflación o la inyección de capital nos trajo a lo que era la inflación drásticamente, que subió casi un 9%, como lo ven acá, 22, y de ahí ha venido todo el reto entre empujones, tasas hipotecarias que se mantenían altas porque la inflación era alta, un desempleo que trataba de bajar, todo un reto para el gobierno anterior, el gobierno que entró. Entonces, así nos hemos pasado unos buenos años entre que viene la recesión, que el precio de la vivienda se va a caer, mil cosas, ¿no? Pero la inflación comenzó a bajar, comenzó a bajar, comenzó a bajar. 3,1
llegó más o menos finales de 23 y de ahí fue un movimiento un poco más corto, pequeño, entre subidas y bajadas y actualmente estamos agosto 2025, bueno, esta es la inflación de julio 2025, 2,7. Entonces, vamos bien antes de la recesión, ¿sí? Pueden ver acá, 2020 era un 2,6. O sea, no estamos muy lejos a lo que era la inflación antes de toda esta locura que nos cambió el bolsillo y el estilo de vida, ¿no? Que famosa pandemia, ¿no? 2,6 pueden ver acá, antes en el 2019 eran 1,5, mucho mejor, nos vamos al 17, 2017, 2,8. Este era el movimiento de la inflación anteriormente, de ahí vino este salto brusco por el tema de la inyección de capitales, tasas de interés más económicas, todo esto pasó a consecuencia de eso y nos encontramos hoy día un poco más balanceados, con el objetivo, olvidando, repito, de llegar al 2%, y eso podría suceder ya más el próximo año, así que siempre hay que estar informado para saber tomar buenas decisiones, sobre todo decisiones cuando invierte en real estate, que pues hemos venido los últimos 5 años con un reto fuertísimo, con muchas especulaciones, con muchas cosas que deberían o pensaban que debería suceder, y sin embargo seguimos acá. Lógicamente, con este gran reto de poder acceder a una vivienda, sobre todo para los primeros compradores, que va a ser, yo diría, por mucho tiempo hasta que no se construya más viviendas. Cosa que lo contrario, ahora los constructores están yendo suavecito por el tema de las tasas de interés, que no hay mucha gente comprando. Entonces, una cosa hay que arrastra otra, ¿no? Porque al final del día las tasas de intereses bajan, ¿sí? Vamos a pensar más atractivamente hablo, 5%, mire, 4 exagerado, ya como mucho. Más gente entra al mercado. ¿Qué va a pasar con los precios? Ya no se comienza a corregir, sino más bien comienzan a subir. Sí, es así. Y si sale toda la gente que literalmente está esperando a que pueda suceder eso, va a haber otro problema con el precio de la vivienda. Sin embargo, si tú construyes más vivienda, tienes más inventario, bajas las tasas de interés, es un mercado un poquito más equilibrado y más accesible para que no suban los precios, sino que se mantengan estables o suban de una manera normal como era antes de la pandemia. Pero es todo un reto, una cosa que se empareje con otra, ¿no? Acá les traigo un reporte también que salió de Florida, ya un poquito más local, Florida Realtors, donde nos habla que acá Florida, uno de los sitios para retirarse, uno de los sitios para vivir, eso lógicamente hablo en la Florida, no hablo en Miami. Yo sé que Miami, a algunos nos encanta Miami, o mejor dicho, mucha gente, algunos no, mucho tráfico, ya todo está un poco más caro, en realidad todo está más caro en todos lados. Acá un poquito más, sí, acá mucho movimiento está entrando de inyección de capitales, muchos inversionistas, mucha gente con dinero, millonarios, billonarios, multimillonarios, de todos millonarios, y eso lógicamente hace el impacto para todos los que vivimos acá. Uno pues se están comenzando a moverse un poco más arriba, te diría hasta Orlando, Tampa, donde son zonas donde experimentando y van a seguir experimentando grandes crecimientos porque hay espacio, y en Miami como que ya estamos apretados, ya no entramos muchos y todo está yendo para arriba, ¿no? Si ven las construcciones de los edificios, downtown, en Brickell, en las playas, comienzan a abundar o a llenarse de edificios, ¿no? Dice Florida ranks six national high in this, esto es de Wallet Hubs, perdón. Es un estudio que hace de referente a la economía, al tipo de vida que viven, que tienen cada estado, y la Florida es uno de los mejores para vivir, ¿no? Según este reporte de Wallet Hubs, que lo puede ver en internet, ¿no? Es un estudio de 50 estados y la Florida es el estado, la capital del sol, Miami, es uno de los sitios más atractivos y de moda para mucha gente, capaz para otros no. Entonces, acá dice 51 diferentes, este estudio se hace mediante diferentes factores, el cual incluye la affordability, ahí vamos apretados, sobre todo Miami, el desempleo, que es un desempleo bajo, el tema del trabajo, que hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se están mudando corporaciones, porque hay mucha necesidad de vivienda, o sea, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Lógicamente yo sé, está un poco más caro que otros sitios, pero bueno, así es, ¿no? Y como le digo a los clientes, a las personas que tenemos algún tipo de conversación de acuerdo al estilo de vida que hay en Miami, de que de acá a 5 años pues está más caro.
eso va a pasar. Eso va a pasar. Nos guste o no nos guste. Así funciona, ¿no? Por la cantidad de migración, ¿no? Esa es otra parte que hay que visualizar por el tema de la vivienda. Cuando uno dice se va a caer el precio de la vivienda, yo diría, espérate un rato, mira antes de dar esa opinión exactamente cuál es la posición del mercado, ¿no? ¿Cuál es la posición de la población respecto a la construcción? ¿Cuál es la posición en cuanto a crecimiento y corrección que tenemos actualmente y mirando la historia de cómo funciona el mercado real estate? ¿A qué me refiero? 40, y siempre lo repito y siempre lo repetiré, 40% de todas las propiedades no tienen una hipoteca. O sea, en general, esa gente no la va a perder, pase lo que pase, porque no tiene una hipoteca, ¿sí? No hay un compromiso, casi la mitad de las propiedades. La otra parte, casi un 70, casi un 80, 79, 78% de todas las propiedades que tienen hipoteca tienen más de un 50% de equity. Ahí vamos también. Entonces son muy pocos los propietarios con hipotecas que están como que apretados, ¿no? Entonces supongamos que sigue bajando el precio, supongamos que viene un declive un poco más grande, va a afectar a ese poco. Por eso el mercado no se va a caer porque no estamos en un mercado como el 2008, que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, donde era al revés. La gente debía más de lo que valía sus propiedades. Ahora no es así. Ahora no es así. Y sobre todo con un 40% que no tiene hipoteca, o sea, no es que deba más de lo no, o sea, esa ecuación no cuadra ahí. Entonces, por eso es totalmente diferente. Pero lo principal de esta comparación en la parte financiera. En esos tiempos se daban préstamos a quienes realmente no podían pagarlos. Hoy día pedir préstamo a un banco te miran todo, te miran si vienes de otro país, desde cuándo viniste y cuándo naciste, porque te revisan la vida. Para darte, entonces son bases más sólidas. Por eso uno tiene que visualizar el cuadro completo. No solamente dar una opinión que todo ha subido, sí, todo ha subido, pero ¿por qué ha subido? ¿Cuánto ha subido? ¿Qué ha bajado? ¿Qué no ha bajado? ¿En dónde está la inflación? ¿Qué inflación tenía? O sea, hay que mirar muchas cositas. Entonces, repito, es un mercado de corrección, es un mercado de ciclos, así funciona el real estate. Estamos atrasando, más bien es un mercado de oportunidades para todos aquellos que no podían comprar antes y no encontraban nada y todo está caro, inflación, tasas de intereses mucho más altas, el año pasado era casi un 7%. Entonces ahora vean esa parte, esa luz de la oportunidad para todos aquellos tener un acceso. Ahora, repito, es un reto para primeros compradores porque a pesar de esa corrección, a pesar de que las tasas de intereses bajen, mucha gente no califica. Ese es otro gran problema, ¿no? Pero la verdadera crisis tiene dos puntos. Primero, el affordability, el acceso a vivienda económica, ¿sí? Ese es número uno. Y el otro es que las tasas hipotecarias no son las más, yo diría, generosas para todos y eso hace que sea un reto comprar una vivienda, ¿sí? Pero al final, lo que más se necesita son más propiedades, más casas, porque la población sigue creciendo. Entonces, si seguimos arrastrando esto, si no tenemos esa ecuación balanceada entre población y vivienda, posiblemente en un futuro experimentemos lo que pasó por la pandemia. Falta de vivienda, tasas de intereses muy económicas, la gente saliendo corriendo a comprar y el despegue del precio. Es un tema de balance. Cuando usted mira, y eso está en internet, entra en el gobierno en censos, mira la ecuación de cuánto ha crecido población en los últimos 10 años, que el último censo es hasta 2020, cada 10 años, lógicamente. El siguiente será el 30, por eso digo, de cada unos años vamos a ver si verdaderamente puede pasar. ¿Y cómo se ha construido? El hueco, el gap, la diferencia fue en el 2008 entre población y construcción. Y ahí fue el choque, lo que tuvimos en la pandemia. Me miraron en internet. Pero bueno, no me quiero desviar, quería darles esa información. Y nos vamos con lo que es el inventario que todos los lunes entramos a darles información para que usted pueda visualizar cuánto inventario y esta semana ya venía las otras semanas dando esos pequeñas lucecitas, signos de que ya comenzaba a reducirse un poco. Está entrando más inventario, eso es lógico, todo el mundo lo sabe, pero esa entrada está disminuyéndose. Y esta semana, miren acá, se los trae José Wire por Alto Research, miren acá, esto es interesante, bajó. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos más inventario que los últimos años, 24%, ya no 27% que el último año, que es el año pasado, pero parece que ese descenso va a entrar más inventario, pero mucho menor. En este caso, esta semana no entró, fue negativo.
¿sí? De 865.000 a 859, o sea, bajó el inventario, pueden ver acá. Este es el gráfico del 25, ¿no? Sin embargo, el año pasado sí subió 683 a 692. Estamos posicionados acá, tenemos más 24% más que el año 24 y más que los últimos 5 años, pero estamos por debajo del 2019 en esa época, porque igual tenemos más de 1 millón de propiedades en general. O sea, acá te hablan de lo que son single families, en general más de un millón de propiedades según Realtor.com, y eso es el mismo inventario que cuando comenzó el 2019. Pocas palabras, estamos volviendo a la normalidad en temas de inventario, falta ese ajuste por tasas hipotecarias y de esa manera va a haber un poquito más de balance. Y este es el cuadro que siempre les interesa a todos, precios que se van reportando. 42%, casi 42, 41,8 se recortaron la semana pasada los precios de la vivienda de una u otra manera. ¿Por qué? Porque siempre está esa especulación, esa naturaleza, eso que todavía algunos no quieren pasar la página de pedir más de lo que vale y lógicamente esa propiedad no se vende, dura más tiempo, porque antes vender una propiedad, como ya tenemos el mismo inventario, antes de la pandemia duraba un poquito más. Entonces ahora eso, plus el sobreprecio, lógicamente esa propiedad comienzan a ver reducciones. Y esto va a continuar, yo diría, durante todo este año. Vamos a ver qué nos espera más adelante. Ojo, ojo. Espero una estabilización de precios, va a pasar y vamos a ver ese movimiento de tasas hipotecarias, qué tan atractivo puede ser para que el precio de la vivienda llegue a ese punto, ¿no? Pero bueno, señores, siempre hay que estar informado, para eso estamos todos los viernes dándole este resumen. Los lunes, vamos a ver este lunes cómo entramos de inventarios, si es que continuamos descendiendo, ojo con eso, porque si las tasas hipotecarias comienzan a ser un poquito más aliviadas, no digo que se va a bajar un montón, pero más aliviadas después de la reunión de septiembre y el inventario comienza a caer, quiere decir que va a haber una competencia ya inclinándose un poquito más a la parte de compradores. Ojo con eso. Así que, señores, ese ha sido el resumen. Estamos viernes 15. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en las redes para toda información y estén actualizados y poder tomar decisiones inteligentes estos meses que nos quedan de este 2025. Es increíble. Se ha pasado volando. Pero bueno, nada. Los dejo. Que tengan un bonito fin de semana. Este ha sido Juan Carlos Romero, con Teconovo International Group, su realtor de confianza. Nos vemos.